El millonario expulsa cruelmente a su amada de su mansión. 25 años después, queda paralizado al verla con un joven idéntico a él. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Eduardo Márquez era el epítome del éxito. Con apenas 30 años, había construido un imperio empresarial que lo posicionaba como uno de los jóvenes empresarios más influyentes de su generación. Su vida estaba envuelta en lujos, un penthouse en la ciudad, autos deportivos y acceso a los círculos sociales más exclusivos. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, Eduardo era un hombre que se aferraba al amor como el único ancla que lo conectaba con algo más profundo que los negocios, su relación con Rebeca. Rebeca no pertenecía al mundo de Eduardo. Provenía de una familia humilde, y aunque la vida nunca le había regalado nada, su espíritu era indomable. Trabajaba como administradora en una pequeña empresa, siempre con una sonrisa y una actitud optimista que iluminaba cualquier lugar al que iba. Su fuerza y sinceridad fueron las cualidades que conquistaron el corazón de Eduardo, quien veía en ella una autenticidad que el mundo superficial en el que vivía carecía. La relación entre Eduardo y Rebeca era intensa y apasionada. Se complementaban de maneras que pocos entendían. Mientras Eduardo la admiraba por su carácter fuerte y su humildad, Rebeca veía en él a un hombre que, a pesar de su éxito, buscaba algo más allá de lo material. Juntos soñaban con un futuro lleno de amor y estabilidad, pero ese sueño estaba constantemente amenazado por los prejuicios del entorno de Eduardo. Entre sus mayores críticos estaba Marcela, la socia más cercana de Eduardo. Una mujer elegante, ambiciosa y siempre calculadora, Marcela era conocida por su frialdad en los negocios y su habilidad para manipular situaciones a su favor. Desde que conoció a Eduardo, había albergado sentimientos por él, pero su orgullo y su posición le impedían confesarlo abiertamente. Al ver a Eduardo tan enamorado de Rebeca, los celos comenzaron a consumirla. Marcela decidió que, si no podía tener a Eduardo para ella, al menos podría asegurarse de que Rebeca no estuviera en su vida. Ideó un plan meticuloso, utilizando su conocimiento de los movimientos de la empresa y las personas que rodeaban a Eduardo. Su oportunidad llegó cuando notó que Pedro, un empleado discreto pero ambicioso, tenía ciertos roces profesionales con Eduardo. Fabricando correos y manipulando situaciones, Marcela hizo que pareciera que Rebeca y Pedro tenían un romance secreto. Plantó pruebas falsas en la oficina de Pedro y, con un impecable sentido del drama, se aseguró de que Eduardo las encontrara en el momento justo. La evidencia era convincente: fotos, mensajes impresos y un calendario con supuestas citas. Eduardo, al encontrar las pruebas, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su rabia y dolor eran tan intensos que no esperó una explicación. Esa misma noche, fue a casa de Rebeca y, sin darle oportunidad de hablar, le mostró las supuestas pruebas de su traición. ¿Cómo pudiste?, le gritó, su voz cargada de ira. Te di todo, y me pagas de esta manera. Rebeca, sorprendida y desconcertada, trató de defenderse. Eduardo, no sé de qué estás hablando. Esto no es cierto, te lo juro. Pero Eduardo, cegado por el orgullo y el dolor, no quiso escuchar. Basta. No quiero verte nunca más. Recoge tus cosas y lárgate de mi vida. Rebeca, destrozada, intentó explicarle una y otra vez que todo era un malentendido, pero Eduardo no cedió. Finalmente, con el corazón roto, dejó la ciudad, llevándose consigo algo que Eduardo jamás imaginó: estaba embarazada. El viaje hacia Florianópolis fue largo y lleno de lágrimas. Rebeca no sabía cómo enfrentaría su nueva realidad, pero estaba decidida a seguir adelante por el bien de su hijo. En los meses siguientes, construyó una nueva vida desde cero, encontrando trabajo como asistente administrativa y estableciendo un pequeño hogar para ella y el bebé que estaba por llegar. Por su parte, Eduardo se sumergió aún más en el trabajo, utilizando su éxito profesional como una forma de evitar enfrentar el dolor que sentía. Aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto al alejar a Rebeca de su vida, en el fondo algo no cuadraba.
Sin embargo, su orgullo no le permitió cuestionar las pruebas que había visto ni la posibilidad de que todo fuera una mentira. Marcela, viendo cómo su plan había funcionado a la perfección, se mantuvo cerca de Eduardo, ofreciéndole apoyo emocional bajo la fachada de una amiga leal. Pero incluso para ella, la satisfacción de haber separado a Eduardo y Rebeca no fue suficiente para llenar el vacío de su corazón. En Florianópolis, Rebeca dio a luz a un niño al que llamó Gabriel. Desde el momento en que lo sostuvo en sus brazos, supo que él sería su fuerza y su razón para seguir adelante. A pesar de las dificultades, trabajó incansablemente para darle a Gabriel una vida digna. Aunque su corazón seguía cargando con el dolor de lo que Eduardo le había hecho, decidió que no permitiría que ese sufrimiento definiera su futuro. Gabriel creció rodeado de amor y esfuerzo. Desde pequeño, mostró una inteligencia notable y una personalidad fuerte, cualidades que claramente heredó de su madre. A medida que pasaban los años, Rebeca encontró consuelo en verlo crecer, aunque en las noches más silenciosas, su mente aún volvía a Eduardo y a los sueños que alguna vez tuvieron juntos. Mientras Rebeca y Eduardo vivían vidas separadas, ambos cargaban con las consecuencias de aquella noche fatídica. Para Eduardo, la rabia y el orgullo lo habían llevado a perder al amor de su vida, aunque aún no era consciente del alcance de su pérdida. Para Rebeca, el desafío era mayor, pero también lo era su determinación de darle a Gabriel una vida mejor. Así, el destino continuaba trazando caminos paralelos para ambos, preparando el terreno para el momento en que sus vidas volverían a cruzarse, y con ello, una oportunidad de redención y sanación que ninguno de los dos podía prever. El sol de Florianópolis iluminaba las calles adoquinadas y el bullicio del mercado local. En este rincón costero lleno de colores y aromas, Rebeca había encontrado un lugar donde empezar de nuevo. A pesar de los años de esfuerzo y sacrificio, no había un día en el que no recordara la vida que dejó atrás. Sin embargo, cada vez que miraba a Gabriel, su hijo de 24 años, sentía que todo había valido la pena. Los primeros años en Florianópolis no fueron fáciles para Rebeca. Llegó con nada más que una maleta y un corazón roto, pero también con la determinación de construir una vida para su hijo. Consiguió un trabajo como asistente administrativa en una pequeña empresa de la ciudad, un puesto que no pagaba mucho pero que le permitió cubrir lo básico. Su jornada laboral era larga, pero siempre encontraba tiempo para estar con Gabriel. A medida que pasaron los años, Rebeca se convirtió en una mujer conocida por su fortaleza y dedicación. Aunque el dolor de su separación con Eduardo seguía latente, nunca habló mal de él frente a Gabriel. Creía firmemente que su hijo merecía crecer sin resentimientos, aunque esto significara cargar sola con el peso de su propia herida. La vida no siempre es justa, hijo, pero eso no significa que no podamos encontrar alegría en las cosas pequeñas, le decía a menudo mientras compartían cenas sencillas en su modesto apartamento. Desde niño, Gabriel mostró una personalidad tan fuerte como la de su madre. Era curioso, independiente y, sobre todo, un joven con un sentido innato de justicia. En la escuela, siempre destacaba por su inteligencia y por su disposición a defender a quienes lo necesitaban. A pesar de las dificultades económicas, Gabriel nunca se sintió menos que nadie, gracias al amor y apoyo incondicional de Rebeca. Sin embargo, a medida que crecía, Gabriel comenzó a notar algo peculiar. Su madre siempre evitaba hablar de su padre. Aunque nunca le faltó amor ni guía, Gabriel sentía un vacío inexplicable. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¿Por qué no hablamos nunca de mi papá?, preguntó una noche mientras ambos lavaban los platos. Rebeca se detuvo por un momento, dejando caer el agua que goteaba de un plato. Miró a su hijo y le ofreció una sonrisa melancólica. Es una historia complicada, Gabriel. Algún día la entenderás. Aunque la respuesta no satisfizo su curiosidad, Gabriel decidió no presionar más. Amaba a su madre y respetaba su decisión, pero la pregunta permanecía en su mente, esperando el momento adecuado para ser respondida. En Florianópolis, Rebeca y Gabriel encontraron algo más que un hogar, una comunidad que los acogió.
Los vecinos del edificio donde vivían se convirtieron en una especie de familia extendida, ofreciendo apoyo y compañía cuando más lo necesitaban. Rebeca era querida por todos, conocida por su disposición a ayudar y por su sonrisa que nunca se desvanecía, incluso en los días más difíciles. Gabriel, por su parte, se ganó el respeto de los vecinos gracias a su carácter noble y su disposición a aprender. Trabajaba como asistente en una pequeña tienda de tecnología, donde también comenzó a interesarse por la ingeniería. Con el tiempo, soñaba con crear algo que pudiera ayudar a las personas de su comunidad. No tienes límites, hijo. Lo que sueñes, puedes lograrlo, le decía Rebeca cada vez que Gabriel compartía sus ambiciones. Un día, mientras organizaba documentos antiguos en casa, Gabriel encontró una fotografía desgastada escondida entre las páginas de un libro. La imagen mostraba a Rebeca, mucho más joven, abrazada a un hombre alto y apuesto que irradiaba confianza. Era evidente que ambos estaban profundamente enamorados. ¿Quién es él, mamá?, preguntó Gabriel, mostrando la foto. Rebeca la tomó en sus manos, y por un instante, sus ojos se llenaron de recuerdos. Pensó en mentir, en cambiar la historia para evitar complicaciones, pero decidió ser honesta. Él es Eduardo, Gabriel. Tu padre. La confesión cayó como un rayo en la habitación. Aunque Gabriel había sospechado que su madre guardaba secretos sobre su padre, nunca había imaginado que él había estado tan cerca de ella, o de él. ¿Por qué nunca me hablaste de él?, preguntó Gabriel, con una mezcla de curiosidad y reproche. Porque no quería que su ausencia definiera quién eres. Todo lo que necesitas está aquí, en ti mismo. Pero nunca pensé que pudieras encontrar esa foto, dijo Rebeca con sinceridad. Aunque la conversación no continuó esa noche, la semilla de la curiosidad ya había sido plantada en el corazón de Gabriel. Mientras tanto, Rebeca reflexionaba sobre lo que había revelado. Durante años, había guardado el secreto de Eduardo no solo por protección, sino también por miedo a reabrir heridas que pensaba estaban cerradas. Sin embargo, al ver a Gabriel crecer, no podía ignorar cuánto se parecía a su padre. Cada gesto, cada expresión y, a veces, incluso su temperamento le recordaban a Eduardo. Esa noche, mientras Gabriel dormía, Rebeca sacó una caja de recuerdos que había mantenido oculta durante años. Contenía cartas nunca enviadas, fotografías y pequeños objetos que guardaban la memoria de su amor con Eduardo. Aunque sabía que el pasado no podía cambiarse, sentía que tal vez era hora de enfrentar aquello que había dejado atrás. Los días que siguieron estuvieron marcados por un silencio reflexivo entre madre e hijo. Gabriel, aunque no lo decía abiertamente, comenzó a buscar respuestas por su cuenta. Quería entender quién era Eduardo Márquez y por qué había estado ausente toda su vida. Por su parte, Rebeca no podía evitar sentirse nerviosa. Aunque había pasado mucho tiempo desde que Eduardo la echó de su vida, el recuerdo de esa noche todavía la perseguía. Sabía que su hijo tenía derecho a conocer su historia, pero también temía que buscar a Eduardo pudiera abrir nuevas heridas. Mientras ambos lidiaban con sus pensamientos y emociones, una sensación de cambio comenzaba a instalarse en sus vidas. Florianópolis, que hasta entonces había sido un refugio seguro, parecía estar al borde de algo más grande, algo que Rebeca no podía prever pero que sentía inevitable. Rebeca y Gabriel habían construido una vida sólida juntos, pero la sombra del pasado empezaba a alargarse sobre ellos. Aunque no lo sabían aún, sus preguntas y decisiones los estaban llevando hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Para Gabriel, el deseo de saber más sobre su padre era un llamado que no podía ignorar. Para Rebeca, era un recordatorio de que algunas historias no pueden quedar enterradas para siempre. Florianópolis amanecía con un cielo despejado, y las playas se llenaban de turistas y locales disfrutando del mar y el sol. Entre ellos estaba Eduardo Márquez, quien, tras más de 2 décadas, había viajado a la ciudad por motivos de negocios. Ahora con 55 años, Eduardo seguía siendo un empresario exitoso, pero los años le habían dado algo que antes carecía: perspectiva.
Las cicatrices de sus errores del pasado, aunque no visibles, se reflejaban en su manera de caminar, hablar y ver el mundo. Tras una mañana de reuniones, Eduardo decidió aprovechar un momento de soledad para caminar por la playa. Necesitaba despejar su mente y reflexionar sobre las decisiones recientes en su empresa. Sin embargo, lo que encontró en ese paseo cambiaría su vida para siempre. Mientras Eduardo caminaba por la arena, su atención se desvió hacia una mujer sentada bajo la sombra de una sombrilla. Aunque su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero de ala ancha, algo en su postura y su semblante le resultaba familiar. A pocos metros de ella, un joven alto y robusto jugaba con una pelota junto a un grupo de amigos. Eduardo se detuvo en seco al verlo. El parecido era innegable. Ese joven, con cabello oscuro y una expresión que irradiaba determinación, era una versión más joven de él mismo. Eduardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su mente comenzó a hacer conexiones rápidamente y los recuerdos reprimidos de su relación con Rebeca surgieron como una avalancha. No puede ser, murmuró para sí mismo. Tomó aire y se acercó lentamente. A medida que acortaba la distancia, sus sospechas se confirmaron. La mujer bajo la sombrilla era Rebeca. Aunque los años habían dejado su huella, seguía siendo inconfundible. Rebeca levantó la vista y lo vio. Durante un momento, sus ojos se encontraron y la sorpresa se transformó en una mezcla de emociones, confusión, rabia y algo que parecía ser miedo. Eduardo, por su parte, no sabía qué decir. Habían pasado 25 años desde la última vez que se vieron y las palabras se le atragantaban. ¿Eduardo?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Su voz, aunque firme, llevaba un matiz de incredulidad. Eduardo asintió, sin saber cómo comenzar. Rebeca. No esperaba verte aquí, dijo finalmente, su tono bajo y casi vacilante. Eso es evidente, respondió ella, sin quitarle la vista de encima. En ese momento, Gabriel, quien había notado la presencia de Eduardo, se acercó. Miró a su madre con curiosidad y luego a Eduardo, sin comprender del todo quién era aquel hombre. ¿Quién es él, mamá?, preguntó Gabriel, arqueando una ceja. Rebeca dudó un instante antes de responder. Es un viejo conocido, dijo, evitando profundizar más. Eduardo observó al joven, cada vez más convencido de que estaba frente a su hijo. Sin embargo, sabía que no podía abordar el tema de inmediato. Había demasiadas preguntas, demasiadas emociones en juego. Rebeca, incómoda por la situación, decidió enfrentarla directamente. Invitó a Eduardo a sentarse en una cafetería cercana para hablar. Gabriel, todavía ajeno a la verdadera conexión entre ellos, los dejó para darles privacidad. ¿Qué haces aquí, Eduardo?, preguntó Rebeca, cruzándose de brazos. Estoy en Florianópolis por negocios. Pero verte aquí fue una coincidencia que no esperaba, respondió él. Rebeca lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. A pesar de los años, el dolor de aquella noche en que Eduardo la echó de su vida seguía latente. Han pasado 25 años, Eduardo. ¿Qué crees que puedes arreglar ahora? Eduardo bajó la mirada, sintiendo el peso de su error. No lo sé. Pero verte a ti, y a él, se interrumpió, señalando hacia donde estaba Gabriel. No puedo ignorarlo. Rebeca dejó escapar un suspiro pesado. ¿Ignorarlo?, repitió con un tono ácido. Eso es lo que has hecho todo este tiempo, Eduardo. Me echaste de tu vida sin escucharme, sin darme la oportunidad de explicarme. Él intentó defenderse. Yo estaba cegado. Creí que... Creíste en lo que te convenía creer. Lo interrumpió ella, con la voz temblando de emoción. Nunca te detuviste a pensar en mí, en lo que significaba para nosotros. Y mientras tú seguías con tu vida, yo tenía que reconstruir la mía desde cero. Eduardo no respondió de inmediato. Sabía que todo lo que Rebeca decía era cierto. Había actuado por orgullo y dolor, y las consecuencias de sus acciones ahora lo enfrentaban.
La conversación fue interrumpida por la llegada de Gabriel, quien notó la tensión entre ambos. Miró a su madre y luego a Eduardo, tratando de entender qué estaba ocurriendo. ¿Pasa algo?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Rebeca, intentando mantener la calma, negó con la cabeza. No, hijo. Solo estamos recordando viejos tiempos. Gabriel miró a Eduardo con interés. Aunque no lo decía, había algo en aquel hombre que le resultaba inquietantemente familiar. Decidió no hacer más preguntas en ese momento, pero la sospecha comenzó a formarse en su mente. Cuando Eduardo se despidió, prometió que no se iría sin volver a hablar con Rebeca. Aunque ella no le dio una respuesta clara, Eduardo estaba decidido a enmendar su error, sin importar cuánto tiempo le llevara. Esa noche, Rebeca se sentó en su pequeño balcón, mirando las estrellas. Los recuerdos de su relación con Eduardo inundaron su mente, junto con el dolor de su separación. Pero ahora no estaba sola. Tenía a Gabriel, y su prioridad era protegerlo, incluso de su propio padre. Por otro lado, Eduardo volvió a su hotel con el corazón cargado de emociones. Ver a Rebeca y a Gabriel había despertado algo en el que no podía ignorar, una necesidad de recuperar lo que había perdido, de enfrentar su pasado y buscar una forma de reconciliarse con el hijo que nunca supo que tenía. El encuentro en la playa había reabierto heridas que nunca sanaron por completo. Para Eduardo, era el comienzo de un camino hacia el arrepentimiento y la redención. Para Rebeca, significaba revivir un capítulo de su vida que había tratado de dejar atrás. Y para Gabriel, era el inicio de una búsqueda de respuestas que cambiaría su vida para siempre. Eduardo pasó la noche en su hotel sin poder dormir. Las imágenes de Gabriel, su reflejo joven, y de Rebeca, cargada de un dolor que no había imaginado, le daban vueltas en la cabeza. Sabía que no podía simplemente ignorar lo que acababa de descubrir, pero también entendía que ganar la confianza de ambos sería un camino largo y lleno de obstáculos. El primer paso era acercarse a Gabriel, aunque no tenía claro cómo hacerlo. A la mañana siguiente, Eduardo caminó por el paseo marítimo, buscando una excusa para ver a Gabriel de nuevo. Recordaba vagamente la dirección que había escuchado en la conversación con Rebeca y después de preguntar discretamente a algunos locales, logró encontrar la pequeña tienda de tecnología donde Gabriel trabajaba como asistente. Desde fuera, Eduardo observó al joven ayudando a un cliente. Aunque llevaba un uniforme sencillo, su porte seguro y su forma de hablar mostraban la madurez de alguien acostumbrado a resolver problemas. Eduardo se sintió orgulloso, incluso sin haber contribuido en su formación. Respiró hondo y decidió entrar. «Buenos días», dijo Eduardo, acercándose al mostrador. Gabriel lo reconoció de inmediato. Aunque su madre no le había dado más detalles, algo en él le decía que este hombre era importante de alguna forma. «Ah, hola. ¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó Gabriel con un tono amable pero reservado. Eduardo fingió estar interesado en un producto. «Estaba buscando un adaptador para mi computadora portátil. ¿Tienes algo que me recomiendes?». Gabriel, con la eficiencia que lo caracterizaba, le mostró algunas opciones y le explicó las diferencias entre cada una. Eduardo aprovechó la oportunidad para observarlo más de cerca, su manera de hablar, sus gestos, incluso las expresiones que hacía al concentrarse. Todo le recordaba a sí mismo a esa edad. «Eres muy bueno en esto», comentó Eduardo cuando Gabriel terminó de explicarle. «Gracias. Solo hago mi trabajo», respondió Gabriel con modestia. Eduardo sintió que era el momento de dar un paso más. «¿Te gustaría tomar un café después de tu turno? Me gustaría conocerte mejor». Gabriel lo miró con desconfianza. Aunque no entendía del todo por qué, la propuesta le pareció extraña. «No sé. Estoy bastante ocupado». «Entiendo», dijo Eduardo, sin insistir más. «Pero si cambias de opinión, estaré por aquí». Cuando Eduardo se fue, Gabriel no pudo evitar pensar en él. Había algo en ese hombre que lo intrigaba profundamente. Sus modales, su manera de hablar, incluso la forma en que lo miraba,
como si lo conociera de toda la vida, despertaron preguntas en su mente. Decidió no comentarle nada a su madre por el momento, pero sabía que necesitaba respuestas. Esa noche, mientras cenaban, Gabriel observó a Rebeca con atención. Había algo en su actitud que había cambiado desde el día anterior. Aunque intentaba actuar con normalidad, Gabriel podía ver que estaba más pensativa de lo habitual. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo, rompiendo el silencio. «Claro, hijo». «¿Qué pasa?». «Ese hombre que vimos ayer. Eduardo. ¿Por qué estaba tan interesado en ti?». Rebeca dejó su tenedor a un lado y tomó un sorbo de agua para ganar tiempo antes de responder. «Es alguien que conocí hace muchos años. Fuimos importantes el uno para el otro, pero las cosas no terminaron bien». Gabriel asintió, pero no parecía satisfecho con la respuesta. «¿Tiene algo que ver conmigo?». La pregunta directa dejó a Rebeca sin palabras. Aunque sabía que este momento llegaría, no estaba preparada para enfrentarlo tan pronto. «Gabriel, hay cosas que necesito contarte, pero no aquí. ¿Podemos hablar mañana con calma?», dijo ella, intentando posponer la conversación. Gabriel aceptó, aunque sabía que no sería fácil esperar. Mientras tanto, Eduardo, decidido a demostrar su interés genuino, comenzó a buscar maneras de ayudar a Gabriel sin interferir directamente. Descubrió que la tienda donde trabajaba estaba pasando por dificultades financieras y que su dueño estaba considerando cerrarla. Eduardo, utilizando su red de contactos, encontró una forma de apoyar discretamente al negocio. Hizo un pedido grande de productos y recomendó el lugar a algunos de sus socios, asegurándose de que las ventas aumentaran lo suficiente para aliviar la situación. Cuando Gabriel se enteró del repentino interés en la tienda, no tenía idea de que Eduardo estaba detrás de ello. Sin embargo, comenzó a notar que este hombre estaba apareciendo en su vida más de lo que consideraba una coincidencia. La mañana siguiente, Rebeca decidió enfrentar la conversación pendiente con Gabriel. Lo llevó a un café tranquilo cerca de la playa, un lugar donde ambos solían ir cuando necesitaban hablar de cosas importantes. «Gabriel, creo que es hora de que sepas la verdad sobre Eduardo», comenzó, mientras miraba sus manos nerviosamente. Gabriel se inclinó hacia adelante, escuchando con atención. «Él es tu padre». La revelación cayó como un golpe. Aunque Gabriel lo había sospechado, escuchar las palabras directamente de su madre lo dejó sin aliento. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su voz mezclada con sorpresa y reproche. «Porque no quería que crecieras sintiéndote abandonado. Eduardo no sabía de ti porque, cuando lo intenté, él me había echado de su vida. No quise imponerte una figura paterna que no estaba dispuesto a aceptarte». Gabriel guardó silencio por un momento, procesando la información. «¿Y ahora qué quiere?», preguntó finalmente. «No lo sé, hijo. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre he hecho todo pensando en lo mejor para ti». Esa misma tarde, Gabriel se acercó a Eduardo en el paseo marítimo. Aunque no estaba seguro de cómo abordar el tema, sabía que necesitaba respuestas. «Eduardo», dijo al alcanzarlo. El hombre se giró, sorprendido pero aliviado de verlo. «Gabriel, me alegra verte». Gabriel no perdió tiempo. «Mi madre me contó la verdad». «¿Qué estás buscando ahora?». Eduardo tomó aire, sabiendo que era su momento para ser honesto. «Busco recuperar el tiempo que perdí, Gabriel. No sabía de ti hasta ahora, pero quiero conocerte. No espero que todo sea perfecto, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme tu confianza». Gabriel lo miró fijamente, intentando leer su sinceridad. «Eso lo veremos», dijo finalmente. El acercamiento entre Eduardo y Gabriel era el inicio de un camino lleno de preguntas, emociones y ajustes. Para Eduardo, era una oportunidad de redimirse, para Gabriel, un desafío para aceptar una nueva realidad, y para Rebeca, un recordatorio de que el pasado siempre encuentra una manera de regresar. Los días que siguieron al descubrimiento de Gabriel estuvieron llenos de tensiones y emociones encontradas.
Para Eduardo, era un desafío intentar conectar con un hijo que acababa de conocer. Para Gabriel, la presencia de su padre biológico despertaba una mezcla de curiosidad, ira y confusión. Y para Rebeca, era un recordatorio constante del dolor que había intentado enterrar durante los últimos 25 años. Eduardo sabía que no podía simplemente aparecer en la vida de Gabriel y esperar que todo encajara de inmediato. Decidió dar pequeños pasos para demostrar que su interés era genuino. Una mañana, mientras Gabriel trabajaba en la tienda de tecnología, Eduardo lo visitó nuevamente. «Hola, Gabriel», saludó con una sonrisa cautelosa. Gabriel, aunque todavía algo incómodo, lo saludó con un asentimiento. «¿Qué necesitas esta vez?», preguntó, tratando de mantener una distancia emocional. Eduardo sacó un libro de ingeniería, envuelto en un papel sencillo. «Esto es para ti. Escuché que te interesa la tecnología y pensé que este libro podría ser útil». Gabriel tomó el paquete con escepticismo, pero al abrirlo y ver el título, su expresión cambió ligeramente. «Gracias, supongo», dijo, sin comprometerse demasiado. Eduardo entendía que ganar la confianza de Gabriel llevaría tiempo, pero cada pequeño gesto era un paso hacia adelante. Por su parte, Rebeca luchaba con sentimientos encontrados. Ver a Eduardo intentando acercarse a Gabriel despertaba recuerdos dolorosos de su relación pasada, pero también una leve esperanza de que quizá Eduardo había cambiado. Sin embargo, su instinto protector hacia su hijo era más fuerte que cualquier otra emoción. Una noche, después de que Gabriel se retirara a su habitación, Rebeca y Eduardo tuvieron una conversación en el balcón de su apartamento. «¿Qué intentas hacer, Eduardo?», preguntó Rebeca, cruzando los brazos. «Solo quiero conocer a mi hijo. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo intentar ser parte de su vida ahora», respondió él con sinceridad. Rebeca lo miró fijamente, tratando de descifrar si sus palabras eran auténticas. «Gabriel no necesita que lo rescates. Yo he estado aquí para él toda su vida. Si crees que puedes compensar 25 años de ausencia con un par de regalos, estás equivocado». «Lo sé, Rebeca. Sé que no será fácil. Pero no estoy aquí para intentar reemplazarte. Estoy aquí porque quiero ser un padre para él, aunque sea tarde». Las palabras de Eduardo hicieron que Rebeca se detuviera. Aunque todavía sentía desconfianza, no pudo evitar notar el arrepentimiento en su voz. Mientras tanto, Gabriel estaba procesando la nueva información sobre su padre. Aunque había crecido admirando a su madre por todo lo que había hecho por él, no podía evitar sentirse intrigado por Eduardo. Una tarde, decidió confrontar a Rebeca con preguntas que había estado acumulando. «Mamá, ¿por qué nunca intentaste contactarlo?», preguntó mientras ambos preparaban la cena. Rebeca dejó caer el cuchillo que usaba para cortar verduras y lo miró. «¿Qué habría cambiado eso, Gabriel? Cuando me fui, Eduardo me dejó claro que no quería nada conmigo. ¿Crees que habría aceptado a un hijo en ese momento?». Gabriel pensó por un momento antes de responder. «Tal vez no lo habrías hecho por él, pero yo tenía derecho a saber». Las palabras de Gabriel golpearon a Rebeca como un balde de agua fría. Aunque siempre había creído que estaba protegiendo a su hijo, ahora veía que también había creado una brecha en su vida. En los días siguientes, Gabriel decidió dar un paso hacia Eduardo, aunque todavía con reservas. Lo llamó una tarde y le pidió que se reunieran en un café cercano. Eduardo llegó temprano, ansioso por aprovechar la oportunidad de hablar con su hijo. «Gracias por venir, Gabriel», dijo Eduardo cuando el joven se sentó frente a él. «No sé por qué acepté, pero creo que necesito respuestas», dijo Gabriel, cruzándose de brazos. Eduardo asintió, listo para abrirse. «Pregúntame lo que quieras». Gabriel comenzó con preguntas simples, sobre la relación de Eduardo con Rebeca, sobre su vida antes de separarse y sobre lo que había sucedido aquel fatídico día que los separó. Eduardo respondió con sinceridad, explicando cómo había sido manipulado por Marcela y cómo su orgullo y dolor lo llevaron a tomar decisiones precipitadas. «Me equivoqué, Gabriel. No hay excusas para lo que hice.
Pero estoy aquí porque quiero enmendar ese error, si me lo permites. Gabriel lo miró fijamente, tratando de determinar si las palabras de Eduardo eran genuinas. No sé si puedo confiar en ti todavía, respondió finalmente. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Esa noche, Eduardo se reunió con Rebeca para hablar sobre su conversación con Gabriel. Decidió aprovechar el momento para compartir algo que había estado investigando desde que llegó a Florianópolis. Rebeca, hay algo más que necesito decirte, comenzó, mientras ambos estaban sentados en el balcón. ¿Qué ahora, Eduardo?, preguntó ella, cansada pero curiosa. He estado investigando lo que pasó hace 25 años. Siempre me pregunté si había algo más detrás de todo, y descubrí que Marcela fue quien fabricó toda la evidencia contra ti. El rostro de Rebeca se endureció al escuchar el nombre de Marcela. ¿Marcela? ¿Tu socia? Eduardo asintió. Ella estaba celosa de nuestra relación. Confesó hace algunos años que todo fue un montaje, pero en ese momento no hice nada al respecto. Ahora sé que no solo te lastimé a ti, sino también a Gabriel. Rebeca guardó silencio, procesando lo que Eduardo acababa de decir. Aunque sentía rabia hacia Marcela, también sabía que la culpa de Eduardo no desaparecía solo porque había sido engañado. Eso no cambia lo que hiciste, Eduardo. Tu error fue no confiar en mí, dijo finalmente. Lo sé. Pero estoy aquí para demostrar que puedo cambiar. En los días que siguieron, Eduardo continuó intentando ganarse la confianza de Gabriel. Lo acompañó en algunas actividades, como ayudar en la tienda y conversar sobre sus intereses en tecnología. Aunque todavía quedaban barreras por superar, Gabriel comenzó a abrirse, reconociendo que, a pesar de todo, Eduardo parecía genuinamente interesado en formar parte de su vida. Para Rebeca, observar cómo Gabriel y Eduardo comenzaban a construir una relación fue agridulce. Por un lado, le dolía revivir su propio pasado con Eduardo, por otro, quería que Gabriel tuviera la oportunidad de conocer a su padre. La verdad había salido a la luz, pero el camino hacia el perdón seguía siendo incierto. Para Eduardo, cada paso representaba un esfuerzo por redimirse. Para Gabriel, era una oportunidad para entender quién era realmente su padre. Y para Rebeca, era un recordatorio de que, aunque las heridas del pasado no desaparecían fácilmente, el futuro todavía podía ofrecer segundas oportunidades. La relación entre Eduardo y Gabriel comenzaba a tomar forma, aunque todavía estaba lejos de ser sólida. Los pequeños momentos que compartían eran importantes para Eduardo, quien aprovechaba cada oportunidad para mostrarle a su hijo que estaba dispuesto a hacer las cosas bien esta vez. Para Gabriel, sin embargo, el proceso era lento y estaba lleno de dudas. A pesar de que estaba empezando a conocer a su padre, el miedo a que todo fuera efímero lo mantenía cauteloso. Rebeca, por su parte, observaba desde la distancia. Aunque el progreso entre Eduardo y Gabriel la alegraba, también removía recuerdos dolorosos. Verlos juntos la obligaba a enfrentar emociones que había intentado enterrar durante años. Una tarde soleada, Gabriel propuso que fueran a la playa. Quería mostrarle a Eduardo una parte de Florianópolis que él consideraba especial. La playa era un lugar significativo para Gabriel y Rebeca. Muchas de sus conversaciones más profundas habían ocurrido allí, frente al inmenso mar. ¿Siempre has vivido cerca del mar?, preguntó Eduardo mientras caminaban por la orilla. Sí, mi mamá dice que el mar es como la vida. A veces es tranquilo, a veces tormentoso, pero siempre tiene algo que enseñarte, respondió Gabriel, mirando las olas. Eduardo sonrió, impresionado por la sabiduría del joven. Era evidente que Rebeca había sido una influencia importante en la forma en que Gabriel veía el mundo. Mientras hablaban, Gabriel le mostró un pequeño espacio donde solía sentarse a pensar. Eduardo, agradecido por la confianza, se unió a él y juntos disfrutaron del paisaje. Es un buen lugar para reflexionar, comentó Eduardo, rompiendo el silencio. Gabriel asintió, pero después de unos segundos añadió. Todavía no sé qué significa que estés aquí, pero quiero entenderlo. Eduardo miró a su hijo, reconociendo que todavía quedaba mucho por hacer.
Estoy aquí porque quiero ser parte de tu vida, Gabriel. No espero que todo se solucione de la noche a la mañana, pero quiero que sepas que no voy a irme otra vez. Esa noche, mientras Gabriel y Rebeca cenaban, Eduardo apareció en la puerta con una caja en las manos. Cuando Rebeca abrió, lo miró con curiosidad y algo de sospecha. ¿Qué es esto?, preguntó, señalando la caja. Algo que encontré mientras ordenaba viejas cosas en mi casa, respondió Eduardo. Dentro de la caja había fotos, cartas y pequeños recuerdos de su relación con Rebeca. Aunque muchas de las cartas nunca fueron enviadas, Eduardo las había guardado como un recordatorio de lo que alguna vez compartieron. Rebeca miró los objetos, y por primera vez en años, dejó caer las barreras que había levantado. No sabía que todavía tenías esto, dijo, con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Lo guardé porque, a pesar de todo, siempre significaste algo para mí. Solo que fui demasiado tonto como para darme cuenta a tiempo, admitió Eduardo. Gabriel, quien observaba desde la mesa, sintió que este gesto era un paso importante. Aunque todavía tenía preguntas, comenzó a darse cuenta de que su padre estaba tratando de conectar no solo con él, sino también con su madre. Días después, Gabriel se acercó a Eduardo con una propuesta. Había estado pensando en una forma de combinar su amor por la tecnología con algo que pudiera beneficiar a la comunidad local. Quiero crear un programa para enseñar habilidades tecnológicas a los jóvenes de aquí. Muchos no tienen acceso a herramientas o conocimientos, y creo que podríamos ayudar, dijo Gabriel. Eduardo, impresionado por la iniciativa de su hijo, no dudó en ofrecer su apoyo. Es una gran idea. Puedo ayudarte a conseguir los recursos necesarios. Rebeca, al escuchar la conversación, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Ver a Gabriel y Eduardo trabajando juntos en algo significativo era una señal de que, tal vez, estaban encontrando un camino hacia adelante. Una noche, después de un día de trabajo en el proyecto, Eduardo y Rebeca tuvieron una conversación sincera. Sentados en el balcón del apartamento, hablaron sobre lo que había pasado y lo que significaba el presente. Nunca pensé que te volvería a ver, dijo Rebeca, mirando las luces de la ciudad. Yo tampoco. Pero ahora que estoy aquí, no puedo imaginarme volviendo a mi vida anterior sin ustedes, respondió Eduardo. Rebeca lo miró, tratando de medir la sinceridad en sus palabras. Te costará mucho más que palabras recuperar lo que perdiste, Eduardo. Lo sé. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Aunque las palabras de Rebeca no fueron un perdón directo, Eduardo sintió que eran un paso en la dirección correcta. El proyecto de Gabriel comenzó a tomar forma, y la comunidad respondió con entusiasmo. El día de la inauguración, Eduardo, Rebeca y Gabriel estuvieron presentes, compartiendo su visión con los asistentes. Para Gabriel, era una forma de demostrar que su pasado no definía su futuro. Para Eduardo, era una oportunidad de redimirse. Y para Rebeca, era un recordatorio de que, a pesar del dolor, siempre había lugar para la esperanza. Aunque los caminos de Eduardo, Rebeca y Gabriel habían estado separados durante años, el esfuerzo genuino y la voluntad de sanar estaban comenzando a unirlos. Cada pequeño paso, cada conversación y cada gesto representaban un puente hacia el futuro que todos merecían, dejando atrás las sombras de un pasado doloroso. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.